tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Primer domingo del mes. Y una de las cosas que debemos reflexionar es que la semana pasada el consejo que Pablo le había dado a Timoteo fue un consejo que creo que es como un papá hacia un hijo. Y qué lindo, ¿verdad?, cuando alguien le da ese consejo, porque Pablo ya tenía más de 30 años en el ministerio y era esencial. Cuando se acuerdan, la semana pasada miramos el pasaje, no el de ahora, pero que decía, ejercítate, que dice, para la piedad, ¿no? Entonces, yo sé que algunos son hermanos nuevos en la fe y hay otros que tal vez, de repente, aunque no quieramos creer, podemos tener muchos años en las cosas del Señor y no saber cómo ejercitarnos para la piedad. Y ahora, esta segunda carta que estamos leyendo ahora de Timoteo, que la escribe desde Roma Pablo, donde ya no le faltaban muchos días para partir con el Señor, le vuelve a recordar a Timoteo, y algo que también debe ser uno persistente, ¿no? Y en el versículo 14, donde leyó mi hermano, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, sabemos que Timoteo, digamos, era de mamá judía, y también su papá no era judío, era de origen griego. Para conocer un poquito más acerca de Timoteo, les animo a que ustedes lean el libro de Hechos. Ahí en el libro de Hechos se menciona que Pablo, en su segundo viaje misionero, porque sabemos que Pablo, ya hablamos un poquito de su conversión la semana pasada, pero en su segundo viaje misionero ya no fue el mismo compañero. En el primer viaje fue Pablo con Bernabé, fue encomendado a la obra, y hubo otros compañeros con él, entre esos Juan Marcos. Pero entonces en su segundo viaje se separaron con Bernabé, y Dios permitió Bernabé ayudar a su sobrino Juan Marcos, y entonces vemos que en su segundo viaje ahora tiene un nuevo compañero, Pablo, y se llamaba Silas. Ambos, digamos, empezaron el segundo viaje misionero, y como ustedes saben, a veces había necesidades en esos viajes, y en el viaje ahí encontraron a Timoteo, que tenía buen testimonio donde estaba Timoteo. Entonces dice que Pablo tomó a Timoteo y lo tomó como un discípulo, lo tomó como alguien que era como un padre espiritual. Gracias a Dios, ¿verdad?, por siempre Dios poner personas en el camino en la cual quieren cuidar de nuestra vida espiritual. Y por otro lado también Timoteo aprendió de él, por eso dice este versículo que estamos leyendo, dice, sabiendo de quién, que dice, has aprendido. Entonces, si vos sos alguien que viene a una iglesia como esta, no importa si tienes algunos meses, algunos días o algunos años, tenés que meditar un momento en tu vida, personalmente, si ha habido alguien
que ha podido ser de impacto a tu vida personal en lo que has aprendido. ¿Sí? Si eso no es una realidad, hermano y hermana, te hace falta. No importa si tenés años asistiendo a una congregación, porque nadie puede crecer espiritualmente si no es justamente por la comunión unos con otros. Y bueno, sobre todo si vos has aceptado a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida personal, te va a llevar a identificarte con el Señor, con la cual vamos a hablar en esta mañana, cómo tener esa vida piadosa, esa vida de comunión, esa vida devocional, pero también, digamos, justamente con otros hermanos y hermanas que Dios va a poner en el camino de la vida cristiana para que puedas crecer espiritualmente, así como Timoteo, ¿no? Que dice de quién has aprendido. Entonces Timoteo, si llegó a ser lo que él llegó a ser, no fue porque solamente tenía padres creyentes, sino que también tenía mucho que ver, digamos, que alguien pudo adoptar su vida personal, y vemos ahora estos resultados donde en su segunda carta Pablo le hace saber, sabiendo de quién has aprendido. Entonces en el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. La otra cosa que podemos mirar acá, amados hermanos, es que Timoteo, a pesar de que tenía una mamá que no era posiblemente una mamá perfecta, pero era una mamá que había guiado desde la niñez al Señor. Para algunos que no saben un poquito acerca de eso, mire el capítulo 1 de 2 Timoteo y en el versículo 5. Muy bien, una vez que estamos ahí dice la palabra, trayendo a la memoria la fe que dice no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces miramos acá tres generaciones porque lo que resalta Pablo acerca de Timoteo es que su madre Eunice le transmitió la fe que dice no fingida. Note algo, yo no quisiera, digamos, desviarme de lo que quiero hablar en esta mañana, porque estamos hablando de que Timoteo desde la niñez ha sabido que dice las Sagradas Escrituras. Es muy importante, digamos, el impacto que hacen los padres hacia los hijos, ¿no? Porque sabemos que quién era la madre de Timoteo. Lo estamos leyendo ahí en el capítulo 1 y en el versículo que estamos leyendo 5 dice, tu madre que dice Eunice. Yo sé que aquí en esta mañana acabamos de abrir la palabra de Dios, orar, alabar, pero esto es una realidad no solamente hoy en esta reunión, sino cada día en nuestras vidas personales. Ahora, cuánto más los que somos papás, los que somos mamá, el impacto que dejamos ¿a quién? A nuestros hijos. Porque dice acá claramente que Pablo decía, trayendo ese recuerdo, ¿de quién? De su mamá, ¿quién? Bueno, estamos mirando que su mamá era Eunice, ¿no? Que le transmitió, dice, la fe que dice no fingida. Usted sabe que esta palabra fingido tiene que ver con la hipocresía. Se puede fingir abrir la Biblia acá en esta mañana, pero durante toda la semana nosotros no abrimos la Biblia. No tenemos una comunión real. Y yo creo que todo el papá, mamá anhela que sus hijos sigan los caminos de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Pero lamentablemente tenemos que ser realistas, digamos, que el contraste de no tener una fe genuina, verdadera, se convierte en algo fingido. Pero gracias a Dios que eso no pasó en la vida de Timoteo por una madre fiel al Señor, como quién, como en este caso que estamos mirando, que es Eunice. Pero también menciona acá a su abuela. ¿La abuela de quién? De Timoteo, la abuela Loida. Una abuela también, como digo, no fue perfecta, una mujer con trasfondo judío. Ustedes deben entender, un trasfondo judío es el trasfondo que Pablo tenía, que tenía también el grupo religioso del tiempo de Jesús, que eran tradicionalistas. Pero gracias a Dios, digamos, que en medio de la tradición tenían una buena, ¿no?, relación con el Señor. O sea que estas mujeres judías eran creyentes, eran seguidoras del Señor. Entonces la abuela Loida le transmitió a su hija Eunice, y Eunice le transmitió a su hijo Timoteo la fe que dice no fingida, lo que es una relación, una comunión que nos identifica como hijos de Dios. Entonces ese es el énfasis que Pablo da en el versículo 15, que desde la niñez ha sabido que dice las Sagradas Escrituras. ¿Quién le transmitió las Sagradas Escrituras? Tenemos que entender que no era todo el Nuevo Testamento, apenas estaba en progreso el Nuevo Testamento.
Quiere decir que la abuela Loida, quiere decir que Eunice, la madre de Timoteo, tenía en claro el libro que nos habla acá, Deuteronomio. No deje por favor ahí. Ellos tenían claro porque venían de una fe judía, de una fe que era de adoración plena a Jehová, al Señor. Mire conmigo en el Antiguo Testamento, en el 5.º libro, que es Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio. Dice la palabra de Dios, por favor, y vamos a dirigirnos en el capítulo, por favor, de Deuteronomio, capítulo 6. Una vez que lleguemos ahí, por favor, vamos a detenernos un segundito ahí. Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note, este pasaje, digamos, era latente para la abuela Loida. Este pasaje bíblico que acabo de leer del Antiguo Testamento, cuando está diciendo Pablo de Timoteo, y que desde la niñez ha sabido que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué era la Sagrada Escritura para el judío? Para ellos. Tenían que ver los 5 primeros libros escritos por Moisés, la ley, ¿no? Y bueno, miramos acá que si usted ha observado con detenimiento, yo digo la palabra observar porque tenemos que observar para poder encontrar una aplicación. En el versículo 3 leí, dice, oye pues, oh Israel. En el versículo 4 dice, oye Israel. Tienen que entender que para el judío o para el hebreo, el entender esta palabra, oye, no es como cuando alguien dice, hey, presta atención. Sabemos que los que tenemos hijos, le hemos dicho muchas veces a nuestros hijos, mira, hace esto, hace lo otro, o presta atención, mírame a los ojos. No, para entender, el judío, el hebreo entendía que el oír no era solamente el escuchar con un oído humano. Tienen que ver que tocara la voluntad del corazón, pero también que se lo llevara por práctica. Cuando Dios hablaba a la nación de Israel, entendía que el oír de ellos no era ser nomás oidor, sino hacedor de la palabra. Ese era el sentido correcto. Entonces, si nosotros entendemos, esto era una realidad dentro del pueblo de Israel, de que el oír tenía que ver con ser hacedor. Tal vez nosotros cada semana, a través de que leemos nuestras Biblias en nuestros hogares, o a medida que nos congregamos como has venido en esta mañana, la pregunta sería, ¿realmente estamos escuchando? ¿Realmente estamos oyendo? O sea, cuando estamos diciendo, no, sí yo lo he escuchado, pero ahora acabas de entender el sentido que comprendía el hebreo, el judío, que era ser hacedor. ¿Cuánto de esto estoy practicando? ¿Cuánto de esto estoy viviendo en mi vida personal? Entonces, ¿qué era lo que Dios le quería hacer ver a la nación de Israel? Que primeramente Dios es uno y Él es digno de adoración. Él tenemos que adorarlo con toda la fuerza, con todo el corazón, amarlo al Señor. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta en esta mañana, si estás escuchando, esta realidad de que Timoteo había escudriñado las Escrituras, había una transmisión de parte de su mamá, aparte de su abuela, no como un deber por ser judía. Nosotros no podemos condenar a la nación judía porque el hecho, bueno, le han menospreciado al Señor. Sí, muchos de ellos le han menospreciado, pero hay muchos que han creído en Él. Y una de esas era, ¿quién? La abuela Loida. La madre Eunice había creído. Timoteo había creído y se habían convertido en creyentes que amaban a Dios con todo el corazón, alma y mente. Y también amaban al prójimo.
Y la realidad es esta, hermanos, que después más abajo dice que si estas verdades están inundando nuestro corazón, ¿dónde iban a conversar ellos estas verdades de las grandezas de Dios, de cómo Dios había librado a la nación de Israel, cómo los había protegido, cómo los había cuidado 40 años en el desierto? Dice la palabra en el versículo 6, estamos en Deuteronomio, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás que dice a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse, y cuando te levantes. Más allá de que la abuela Loida y la madre Eunice y Timoteo hicieran esto, eso era una realidad en su vida cotidiana. Nosotros podemos mirar como aplicación en esta mañana cuántos de nosotros como creyentes en nuestras vidas personales estamos, supuestamente, si hemos escuchado, que ahora entendemos que es ser hacedor, estamos hablando con nuestro papá, con nuestra mamá, la grandeza de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo? Yo creo que todos nosotros quisiéramos que las siguientes generaciones, así como ustedes, sean creyentes. Pero vamos a ser sinceros, está el contraste, que es que hay una fe fingida. Hay una fe fingida. Evaluate en esta mañana si no hemos sido genuinos en nuestra confianza con Dios, en nuestra comunión. Volvamos al versículo de 2 Timoteo 3, dice la palabra: te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo ya era un hombre nacido de nuevo, había confiado en Cristo como su Salvador, pero le vuelve a recordar: persiste, porque te van a hacer sabio, en el versículo 15, ¿para qué? Para la salvación. No se está refiriendo a la salvación en relación a la condenación, no, porque Timoteo ya había confiado, sabía que Jesucristo era su justicia, quien le había perdonado, le había dado vida eterna. Pero tiene que ver, amados hermanos, todos nosotros los que estamos acá, no debemos olvidar que un día el Señor oró por los que habían de creer. En San Juan capítulo 17, ese pasaje nos habla de una oración que el Señor hizo por los creyentes, o por los discípulos, o por los apóstoles, porque Él iba a partir. Le quedaba poco tiempo y ya el momento había llegado en la cual iba a morir en la cruz del Calvario. Iba a derramar sangre, iba a ser menospreciado por su pueblo. Pero en esa oración, digamos, en el capítulo 17 de San Juan, Él menciona algo muy claro, el Señor. Y dice: también te pido por aquellos que han de creer. Quiere decir que el Señor tiene una perspectiva hacia el futuro. Y desde que Él oró hace 2000 años atrás, ¿cuántos han creído en Él a través de los siglos? Muchos han confiado en Él. Pero dice: no te pido, digamos, o sea, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo el creyente es guardado del mal? ¿Cómo es protegido? Bueno, justamente si has estado permaneciendo en las Escrituras, las cuales te pueden, que dice, hacer sabio para la salvación. ¿Cuántos de ustedes han visto creyentes divorciados? ¿Cuántos de ustedes han escuchado creyentes que se han quitado la vida? ¿Cuántos de ustedes han escuchado creyentes que andan tomando, que andan dando mal testimonio? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de eso? Bueno, nosotros no somos quienes para juzgar, pero sí podemos reflexionar qué ha pasado con su vida espiritual. ¿Por qué no han sido sabios? ¿Por qué no han sido protegidos del mal? Y Pablo le dice, antes de partir, porque iba a ser decapitado por Nerón, le dice: persiste en permanecer en las Escrituras, porque te van a hacer, que dice, sabio. No le dice vas a ser inteligente. Cualquiera hoy en día puede ser inteligente. En el tiempo de Pablo había gente inteligente. En el tiempo nuestro también ha habido gente inteligente. Mire cómo será que hoy en día la Biblia la tenemos en libros como estos, pero la palabra ahora está en los teléfonos, está en las tabletas, en las computadoras. ¿Quién iba a pensar que en el tiempo de Pablo? ¿Y sabes por qué? ¿A qué se debe eso? A la inteligencia que los seres humanos tienen. ¿Quién iba a pensar que en el tiempo de Jesús se andaba en camello, en caballo, caminando? Y hoy en día, a través de los siglos, se ha inventado la bicicleta, se ha inventado la moto, se ha inventado autos, se ha inventado aviones, y hasta este año, si sabemos, en medio de la pandemia, una nave espacial voló fuera de este mundo, de este universo, ¿no? Y cuando te pones a pensar, ¿quién hace todo eso? El ser humano, que Dios le da la inteligencia.
Pero ¿sabe lo que le hace falta al ser humano? No es la inteligencia, le hace falta la sabiduría. Y justamente por causa de no tener sabiduría, tenemos divorcio. Por causa de no tener, sabiduría, tenemos el mundo en la situación en la que estamos. Por eso damos gracias a Dios. Si vos sos un creyente, si nosotros somos hijos de Dios, debemos perseverar justamente en las Escrituras porque te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, con este énfasis, amado hermano, nosotros queremos ver en esta mañana para darle final a la mitad de lo que hemos hablado, si hemos comprendido. Yo sé que vos has ido a algunas iglesias y a veces uno va a la iglesia y solamente escucha, hermano, sigue en comunión con Dios. Hermana, tenés que leer la Biblia y orar. Hermano, tenés que estar en esa relación con Dios. Y vamos a ser sinceros, tal vez nosotros en esta mañana, aunque en algún momento yo lo he enseñado acá, en el tiempo de estar acá en el ministerio, pero nunca nos debemos pasar por alto que nos olvidamos. ¿Y sabe por qué nos olvidamos? Porque no estamos practicando estas cosas. Y la verdad es que necesitamos practicar lo que es tener una comunión diaria con el Señor, de persistir. Porque si Pablo le estaba dando estos consejos a Timoteo, la realidad es esta. ¿También nos hace bien a nosotros en nuestros días, sí o no? Claro que sí, nos hace bien. Entonces, yo solamente voy a dar unos puntos que posiblemente nos va a ayudar a nosotros en relación a lo que es tener una comunión con el Señor. Si algunos están mirando ahí, estamos acá en la carta de 2 Timoteo. ¿Cómo yo, por ejemplo, como creyente, así como la abuela Loida, como la madre Eunice y aún como Timoteo, puedo perseverar en las doctrinas, en las Escrituras, en la comunión con el Señor? No es algo mecánico, amados hermanos. Es parte de nuestra identidad como creyentes. Si vos le recibiste a Cristo como Salvador personal y Señor de tu vida, vos no vas a conocer a una persona mientras vos no pases tiempo con Él. No podés conocerlo. Y realmente, digamos, sabemos que el día tenemos 24 horas, pero en esas 24 horas del día, yo te podría preguntar, ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo le alabas al Señor por lo que Él hace en tu vida? Te da la provisión. ¿Cuánto tiempo le adorás por lo que Él es? Bueno, hermano, no lo conozco a Dios, claro. Justamente no lo conocemos, pero a través de la palabra Él quiere revelarse a tu vida. Quiere manifestarse a tu vida. Yo sé que en este poco tiempo no lo vamos a poder hacer, pero muchos de los creyentes que vienen acá, justamente por esa comunión con el Señor, este tipo de reuniones como la que tenemos nos anima a continuar semana por semana, por la gracia de Él, a mantener esa comunión con el Señor. Bueno, si nosotros somos creyentes que vamos a perseverar de acuerdo a lo que dice las Escrituras, como acabamos de leer que Pablo le da esa recomendación a Timoteo, que te puedan hacer sabios en las Escrituras. Mire lo que dice el siguiente versículo, ahí estamos en 2 Timoteo capítulo 3. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde ya, la palabra de Dios que tenemos acá, los 27 libros del Nuevo Testamento, es nada y menos que es el aliento de Dios, es la palabra de Dios. Este asunto de la palabra inspiración no significa, digamos, que Dios usó a los hombres que escribieron como robots, ¿no? ¿A qué me refiero? Significa, digamos, que Dios habló a su vida. Dios habló a Moisés, y creo que ustedes saben que ahí el Señor se manifiesta como Jehová, como Yahvé, cuando nada menos que ahí Moisés, después de 40 años de haber recibido instrucción en Egipto y después de estar 40 años en el desierto, dice que miró una zarza que ardía. Y esa zarza no se consumía, era un arbusto. Y ahí detrás de esa zarza, que estaba mirando Moisés atentamente, salió esa voz y le dice, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él estaba diciendo, yo soy el que soy.
se estaba revelando Dios a Moisés. Moisés había sido instruido en algún momento, más allá de las escuelas de Egipto, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en algunas cosas que sabía de la ley, pero no conocía a Dios. Dios se tuvo que revelar a Abraham en algún momento. Abraham no toda la vida tuvo un trasfondo como nosotros lo conocemos. Nosotros los que venimos a la iglesia sabemos que Abraham es considerado el amigo de Dios. Pero Abraham, él venía de un trasfondo idolátrico, pagano. Pero Dios se tuvo que revelar a Abraham. Igualmente a Jacob, a Isaac, y ahora vemos que se revela, se manifiesta ¿a quién? A Moisés. Y yo sé que vos estás leyendo la Biblia, a veces uno no sabe ni por dónde comenzar, a veces dice, escuchó tanto, pero sinceramente Dios quiere revelarse a través de la palabra a tu persona. Él es real. No es solamente alguien que nomás lo escuchamos los domingos a través de un anciano, de un diácono, de un maestro o de un evangelista. Es real en tu vida personal si vos sos un hijo de Dios. Entonces, por eso vemos acá que la Escritura es inspirada por Dios. El proceso de la inspiración, para entrar a estos puntos en esta mañana, es algo bien interesante. Y yo lo digo porque yo sé que hay gente que acá está escuchando por el medio social, ustedes lo van a escuchar personalmente. En algún momento, hace muchos años atrás, yo comenté esto. O sea, Dios dictó a esas personas, sea Moisés o otros hombres que aparecen a través de las Escrituras, como Esdras, como Nehemías, como Salomón, como el rey David, que Dios usó para escribir el Antiguo Testamento. Pero también no nos debemos olvidar que el pasaje que estamos leyendo en esta mañana, ¿quién lo escribió? Pablo. Entonces yo en algún momento, por no tener claro la revelación, pero Dios ha sido bondadoso conmigo y Dios ha sido bondadoso contigo. Nunca debemos olvidarnos que debemos crecer y madurar en la fe. Si nosotros no tenemos un concepto claro, no vamos a entender. Pero este asunto de la inspiración, en algún momento yo daba este ejemplo. O sea, Dios es el gerente de una empresa. Entonces, lo que fue Moisés, lo que fue en este caso Pablo o Nehemías o quienes sean los escritores, eran los secretarios. Y ustedes saben que hubo un tiempo en una oficina se acostumbraba a usar las máquinas de escribir. Hoy en día es normal una computadora, una tableta, para escuchar que el que te está por dictar y escribir las cartas. Nosotros mismos vemos cuando el presidente de Estados Unidos tiene que dar un discurso, alguien le dictó, hubo un secretario, una secretaria que escribió todo eso. ¿Me explico? Entonces yo lo había explicado de esa manera, que toda la Escritura es que inspirada por Dios, y eso se refiere a todos los hombres, es verdad. Pero ese ejemplo que yo había dado, como alguien que en este caso es el gerente, o el jefe, o el manager, o el boss, o el nombre que tenga como autoridad en esa empresa, pero que también a la vez hay un secretario que escribe todo lo que le está dictando, era un mal ejemplo, hermano. Eso es lo que quiero decir. No estoy diciendo que el versículo está mal, sino la aplicación está incorrecta. Dice, ¿por qué? Porque cuando Dios habló a Moisés, se reveló a él la palabra que él escribió, los 5 libros de Génesis a Deuteronomio. Tocó su corazón, tocó su voluntad. Y cuando nosotros miramos que ellos son escritores, como Lucas, demos un ejemplo, Lucas escribe el tercer evangelio. Cuando él recibió la revelación de parte de Dios, él consultó ¿con quién? Con los apóstoles, que eran testigos oculares de la vida de Cristo. Él consultó con otros testigos, los discípulos. Él empezó a buscar a través de otras fuentes para poder transmitir esa verdad. Pero esa es todo lo que él oía, que venía de Dios, a través de los testigos oculares y quienes estuvieron al lado de Jesús, transformó, cambió la vida de Lucas, como hizo también Dios en revelarse a quién, a Moisés. Entonces, en otras palabras, si me estás prestando atención, jamás Dios quita la personalidad, lo que es cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, esta palabra que nosotros la vamos a escudriñar, vamos a aprender cada día,
O sea, el Señor no quiere que nomás lo sepas en la mente, sino que esa palabra impacte tu corazón, cambie tu perspectiva de la vida, cambie tu manera de pensar, de la manera como Dios ve las cosas, ¿no? Para eso quiere decir que eso es lo que pasó en los escritores. Y esa es la manera. Entonces, si nosotros dijéramos, digamos, que Dios usó a las personas como aquellos secretarios que tienen para escribir una carta, entonces ¿dónde está la voluntad? ¿Me explico? Es como alguien dijo, bueno, si el Señor tuviera que salvar al mundo, ¿para qué predicamos el Evangelio, no? Dios pudiera decir, yo quiero que todo el mundo sea salvo. No, pero Dios sabe que en la humanidad hay voluntad, y cuando Dios usa a ustedes o a mí para compartir el Evangelio, el Espíritu Santo obra en el corazón, su palabra ilumina al inconverso, al incrédulo, y cuando se confronta con la luz de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él puede perdonar sus pecados, puede cambiar su condición de condenación a ser un hijo de Dios, ¿sabe quién tiene la respuesta a responder sí o no? El que tiene la voluntad. Dios lo deja en una disyuntiva a ese pecador inconverso. Puede ser que en esta mañana alguien diga, nunca llegué a eso, porque me dijeron que yo por voluntad debería aceptar a Dios a la fuerza. Bajé mi cabeza, oré, pero por la presión, pero no fue algo que Dios me dijo y yo lo hice por agradar al amigo o a ese hermano, quien haya sido. Bueno, ponete a pensar si realmente en esta mañana sos un hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces Dios toca la voluntad. Dios tocó la vida de Moisés, tocó la vida de Pablo, y esa verdad transformó su vida. Imagínate que Pablo estuvo dispuesto a ser decapitado por Nerón, porque era una verdad que impactó su vida. Esa palabra, el aliento de Dios inspirado, es ahora la que estamos leyendo en esta mañana, que puede cambiar la vida de cualquier ser humano, entre eso vos que estás escuchando en esta mañana. Entonces, con esto en nuestro corazón, entonces toda la Escritura es inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros vamos a mantenernos en este énfasis, querido hermano y hermana, acá en esta mañana, yo creo que algunos de ustedes, no sé si ya tienen un tiempo, han apartado un tiempo para comenzar un devocional. Algunos dicen, ¿qué es un devocional? Bueno, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando la semana pasada? Ejercítate, que dice, para la piedad. O sea, mantente haciendo devoción ¿a quién? A Dios. Alábale, adórale, escudriña la palabra. No vas a encontrar las perlas si un día, ustedes saben lo que han excavado para encontrar oro, no lo han encontrado sobre la tierra. Han tenido que excavar, han tenido que profundizar para encontrar las perlas, encontrar ese oro y trabajarlo y purificarlo hasta lo que hoy en día algunos cargamos un collar, un anillo de oro o cualquier prenda de gran valor metálico como el oro, la plata o aún diamantes. Pero no se lo encontró en la superficie, se lo encontró en la profundidad. Y Dios tiene riquezas para vos, querido hermano y hermana, que solamente Él quiere manifestarse, pero Él quiere ver en tu voluntad que vos le amés verdaderamente, que vos anhelés, digamos, encontrar la sabiduría de Dios. Gracias a Dios por los hermanos o por los pastores que nos enseñan la Biblia. Pero ¿qué pasa si en estos momentos esas cosas no las tenés con frecuencia? Vos tenés la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios, de saber que la Escritura es inspirada por Dios, que me puede enseñar, que me puede, justamente la palabra redarguir, significa hacerme ver en un espejo, en convicción, en las áreas en que yo estoy mal, o que vos estás mal. Esa misma Escritura dice que te puede corregir. Esa palabra corregir significa, cuando nosotros la leemos en nuestro idioma, como lo estamos mirando acá, pensamos, bueno, Dios viene con una vara y con un azote. No, es que el Señor no solamente te hace que te hagas dar cuenta, te disciplina, pero te alienta a la vez. ¿Viste? A veces nuestros padres, en nuestro contexto,
algunos de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, nosotros de Argentina. Solamente a veces nuestros padres nos castigaban, pero no nos alentaban. Sos un bueno para nada, todo. Pero debemos entender que a veces no eran todos creyentes. Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra disciplina no es solamente pensar, bueno, mi hijo ahora está mal, pero mostrarle el camino de restauración, ¿de qué? De mostrarle un aliento para que siga adelante. ¿Me estoy explicando? Entonces, con ese propósito es que la palabra de Dios no solamente nos hace ver que estamos mal, pero nos quiere alentar, dice, para instruir, dice, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Cuando habla de hombre de Dios no se refiere solamente al sexo masculino, se refiere a una hermana, a un hermano, un joven, un adolescente. Sea maduro, enteramente, preparado para toda buena obra. Que las cosas que vamos a servir al Señor, porque el servicio a Dios no es solamente en nuestras reuniones, debemos ser un testimonio en el trabajo, amados hermanos, debemos ser un testimonio en donde estemos, de tal manera que sea nutrido, fortalecido, que toda esa obra que estamos realizando es para la gloria de Dios, estar preparados. Algunos puntos en esta mañana, como le dije, si vas a tomar un tiempo, haz un lugar. Yo sé que todos estamos ocupados, tal vez de repente a algunos les conviene hacer a la mañana temprano el perseverar en un devocional, tal vez a algunos les conviene a la noche. Aquí hay algunos que son padres, tal vez necesitan levantarse bien temprano, más antes que vamos al trabajo. Poner un lugar, a veces el lugar puede ser alguna parte de tu casa, o puede ser también en algún parque, tal vez por el frío dicen, no, un poco imposible. Puede ser en una área donde vos vas a estar solitario. Recordémonos que es esencial porque el Señor le dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros no lo estamos haciendo nomás solamente en un lugar, en un horario, sino hacerlo también frecuentemente, de manera práctica, persistente. Querido, no abrimos la Biblia solamente el domingo, mañana lunes también, y el martes y el miércoles. Debe ser una rutina. Alguien dijo esto, si uno siembra un pensamiento, ¿no? Porque todo comienza en un pensamiento acá en nuestra mente, vas a cosechar un acto. Pero también si siembras un acto, estamos hablando de algo en acción, cosecharás un hábito. Y si siembras un hábito, algo que es rutinario, cosecharás un carácter. Y qué lindo cuando el Hijo de Dios tiene un carácter, así como ha formado un carácter para ir a trabajar, para cocinar, para estudiar, tenemos que llegar a tener el carácter de Cristo, de tener una comunión viva y real cada día, cada momento, hermanos. Y yo sé que, hermanos, ese tiempo puedes comenzar algunos acaso nuevos en la fe. Tal vez usted dice, no, yo no pudiera hacer 2 horas, 1 hora. Pues puedes comenzar con 10 minutos. La cuestión es comenzar. Algunos tal vez con el tiempo van a agregar 15 minutos. Ahora, ¿cómo lo hago ese devocional? Bueno, miramos, digamos, que un niño en una escuela dominical estaba conversando con su maestro. Y él decía esto: las escrituras son bastante sencillas para que un niño pueda venir a beber de ellas sin temor a ahogarse, y lo bastante profundo para que cualquier teólogo pueda nadar en ellas sin tocar fondo. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Esa conversación que tenía un niño con un maestro. Yo creo que nadie ha llegado a esa profundidad, ¿verdad? Pero tampoco nadie se ha metido como ese niño y que se está ahogando. Y es por eso, digamos, que es importante este versículo que estamos leyendo en 2 Timoteo, que la Biblia entera nos fue dada porque es inspiración de Dios. Es útil para enseñar. Acá hay jóvenes, digamos, que la escuela no te va a dar respuesta a las verdades que están en la palabra. Acá hay parejas y matrimonios que necesitan encontrar una respuesta en la palabra, lo que Dios requiere del matrimonio.
Sabemos que acá hay personas que, aunque son muy inteligentes, gracias a Dios, agradecerle a Dios por la inteligencia, no vas a encontrar, o sea, la sabiduría en este mundo, está en su palabra. Entonces, es muy claro que dice ahí, cuando dice, nos hace comprender las faltas cometidas en la vida, nos ayuda a vivir una vida recta, cuando dice hacer justicia, y ella es el medio que Dios utiliza para podernos capacitar plenamente para hacer el bien. Usted sabe que hay mucha gente que hace el bien en este mundo, que ha rechazado al Señor. Pero hay algo, digamos, que nosotros tenemos que comprender. Cada cosa debe ser compuesta con el amor de Dios, hermanos. Y nosotros que somos cristianos hemos conocido al Señor. Todas las cosas deben ser, si vamos a tener este devocional, debe ser con el amor del Señor. Esta semana, no para dar mérito, pero gracias a Dios por mi esposa, porque yo sé que ella da un devocional y puso una cosa tan interesante acerca del perdón con amor. Y a veces esa palabrita uno dice, cualquiera lo dice. ¿Cuánta gente que no conoce a Dios perdona? ¿Cuántas personas, digamos, que están en la cárcel y que seguramente tampoco le han aceptado al Señor, dicen me perdono? Pero perdonar con amor. ¿Con qué amor? ¿Con el amor de este mundo? ¿Con el amor que la sociedad ofrece? Querido, cuando nosotros conocimos a Cristo, conocimos el verdadero amor. Ese amor incondicional. Y si nosotros vamos a hacer todas las áreas de nuestra vida, como este devocional, lo tenemos que hacer, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y si te falta el amor, pídele a aquel que tiene el amor. Porque el Señor no es una fuente inagotable de ese amor. ¿Cuánta fue la última vez que le hemos dicho al Señor, Señor, realmente yo necesito de ese amor? A veces voy a trabajar por una rutina, porque tengo que hacerlo por mis hijos, pero necesito el amor, porque hay cosas que allá enfrento, ofensa. No pensamos de esa perspectiva, solamente estamos pensando, bueno, para estas cosas, ¿no? En todas las cosas que hagamos para el Señor. Y justamente, amados hermanos, es lo que debe ser nuestra actitud. Nosotros, por ejemplo, si vamos a comenzar a tener un devocional diario, quiero rápidamente tocar estos puntos para finalizar. Empezar a elegir un libro. A veces algunos no sabemos ni por dónde vamos a comenzar. Algunos están tomando las ideas ahora a iniciar el año 2021. Son buenas las ideas de ponerte un plan de lectura si no lo hiciste nunca. Tal vez alguien acá en este salón todavía no ha leído la Biblia completamente. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado con un maestro de escuela bíblica? Nos hemos enojado con la mamá y el papá que nos sacó un versículo y nos ofendemos. ¿Cuánto te ha pasado? A mí me ha pasado en mi adolescencia. Nos ha pasado. ¿Y sabes por qué nos ha pasado? Porque no conocíamos la Escritura. Leemos ciertos pasajes, a veces leemos los salmos que nos gustan, son muy buenos. Me gusta leer proverbios. Seguí leyendo, pero ¿sabes qué? Tienes que tener un plan. Una de las cosas que te animo, cuando empieces a leer la palabra de Dios y sos nuevo creyente en la fe, comenzar leyendo el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es el cuarto Evangelio. Ahora, si sos un hermano que querés profundizar más en la palabra, empecé a leer una carta. Leer una carta. Porque a veces nosotros hemos comenzado leyendo Génesis y nos hemos quedado a la mitad. ¿Por qué no comenzar leyendo el libro de Ruth, hermano? ¿Por qué no comenzar leyendo el libro de Esther? Son cortos, 4 o 5 capítulos. ¿Por qué no comenzamos, hermano, leyendo la carta de Filemón? ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? ¿Tiene 10 capítulos? No. Apenas solamente te da los versículos. Comenzar leyendo la carta de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Tal vez alguno me está mirando y dice, ¿existe el libro de Judas? Bueno, yo sé que, hermanos, hay un Judas que traicionó al Señor, pero también hay un Judas que fue el medio hermano de Cristo. Y es la penúltima carta, o sea, antes de Apocalipsis, Judas, ¿no? Y mira, tiene unos cuantos versículos. Empezar a leer todo ese pasaje. Y podés empezar de esa manera, leyendo y entendiendo todo eso. Si, por ejemplo, lees el libro de Primera de Juan, vas a aprender del amor de Dios. Si, por ejemplo, lees Proverbios, vas a encontrar los consejos sabios. Por ejemplo, si lees Primera de Pedro, que no tiene muchos capítulos, ¿no? Vas a encontrar acerca del sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes han sufrido?
y te vas a identificar con otros. Si lees la carta de Efesios vas a encontrar la vida cristiana. Si vos estás dudando acerca de la creación de Dios, comenzá leyendo el libro de Génesis. Es sobre la creación, el comienzo de todo. Y bueno, así podemos avanzar. Antes de comenzar leyendo la palabra, orá brevemente a Dios. Porque sabías vos que todos los que estamos acá en esta mañana, los hijos de Dios, los que han aceptado a Él como Salvador y Señor, el Espíritu Santo mora en su vida. Y ahí dice la palabra que en San Juan 14:13 que el Espíritu Santo es el Maestro. Tenemos que pedirle al Señor, como dice Salmo 119, abre mis ojos para que vea la maravilla de tus leyes. Carlos Spurgeon, un hombre muy conocido dentro del mundo de los bautistas, de los ámbitos evangélicos, él decía esto: usar la oración como un taladro, y fuentes de agua viva saltarán de las entrañas de la palabra. ¿Cuánto le has pedido a Dios, dame sabiduría? Lo que ese hermano está enseñando, ese predicador ahí, me está trayendo convicción a mi vida personal y me hace dar cuenta que muchas veces he abierto la Biblia como un periódico, como un diario, un libro más. Ahora me doy cuenta que es la palabra de Dios, es el aliento de Dios. Y en estos momentos no había puesto a pensar como Carlos Spurgeon está diciendo que la oración es como un taladro. Señor, enséñame las profundidades. Necesito conocerte más. Y cada vez que lo estamos haciendo, el autor del libro, quien es el Espíritu Santo, te va a ayudarte a encontrar con Él. Y la presencia de Dios no es una suposición, es una realidad en esos momentos, en cualquier momento. Para algunos que están aprendiendo acerca de la Biblia tiene varios capítulos, 1189 capítulos. Los que están haciendo un poquito de matemática en esta mañana, si comenzara leyendo un capítulo diario, querido amigo y hermano, un capítulo diario, en 3 años pudieras leer la Biblia. Yo sé que hay maneras que la gente te pone, lee 4 capítulos y en un año lee. ¿Cuántos han dejado a mitad de camino? Ya llegaba junio, julio y no avanzaron. Lo importante es comenzar y no ponerse metas que son inalcanzables. Y sabemos, hermanos, Proverbios 8:17 dice: los que me buscan con diligencia, dice, me hallarán. ¿Querés hallar al Señor? Gracias a Dios por estas cosas que estamos escuchando en esta mañana. Pero cuando empieces a leer, lee con detenimiento, con paciencia. No estés pensando, uy, ya me tengo que ir a trabajar, ya me tengo que estudiar, uy, yo tengo que cocinar, tengo que lavar. Yo creo que si estás un día, espero que todos los que hoy son parejas, no le hayas hecho eso a tu novio o novia que llegando dice, ya me tengo que ir. No, yo creo que hasta estás contando las horas y los minutos que no se acaben, porque realmente tienes ese amor por esa persona que querés pasar tiempo, ¿no? Pero es importante la paciencia. Proverbio 8:17 nos dice ahí claramente: los que me buscan con diligencia me hallarán. Y los hermanos de Tesalónica, cuando escucharon a Pablo, dice que ellos escudriñaron cada día o diariamente. Ahí lo puedes buscar en Hechos 17:11, para ver si estas cosas eran así. Algunas cosas, digamos, que quisiera que ustedes pusieran en práctica en sus vidas personales. 3 cosas muy básicas y vas a empezar a leer la palabra. Nosotros en estos momentos mencionamos, elige un libro, ¿verdad que sí? No te pongas metas muy largas, puedes comenzar leyendo un capítulo. ¿Sí? También hemos mencionado tener un lugar, pon un horario, ¿sí o no? ¿Son cosas prácticas o no? Pero hay 3 cosas muy básicas que debemos tener en cuenta cuando leemos la palabra. En estos momentos, estas enseñanzas las enseñó en algún momento acá en la historia de la iglesia, pero también lo he estado enseñando últimamente a un grupo de hermanos en Colombia, y muchos de ellos están creciendo grandemente. Yo les soy sincero, los primeros años de vida cristiana no tuve a alguien que me pudiera guiar. Sí estaba en devocionales, me enseñaron, pero una cosa es empezar a poner en práctica estos principios. Y hay 3 principios fundamentales, esenciales, si vas a empezar a tener un devocional. Primero, la ley de la observación. La observación. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el pasaje?
Si estás tomando nota, si nosotros vamos a tener una observación en los pasajes, pongamos el ejemplo de este pasaje en esta mañana. Vamos a poner en forma práctica. La observación, cuando más tiempo pases observando un pasaje, más fácil te será interpretarlo y aplicarlo. ¿Qué hemos observado en los pasajes que hemos leído? ¿A quién va escrita la carta? ¿A quién va escrita la carta? A Timoteo. ¿Quién escribe la carta? Pablo. En esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Vos sos Timoteo? ¿Yo soy Timoteo? No, ¿verdad? Vamos a decir en un minutito más que la Biblia es escrita no para mí, sino para nosotros. Vamos a entender lo que estamos diciendo. En segundo lugar, cuando más observas, hagas más fiel, va a ser mejor tu interpretación. ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado un pasaje y nos lo estamos malinterpretando? ¿Por qué? Porque en la observación no tenemos en cuenta, por ejemplo, ya hemos observado quién Pablo lo escribe. En segundo lugar, quién es Timoteo. ¿Y quién es la mamá de Timoteo? Eunice. Pero si no hubiera tenido claro eso, y yo comienzo con el versículo, inmediatamente yo voy a buscar una aplicación. Persiste en todo lo que he aprendido. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta, hermano? Tenés que persistir. Luego nos vamos ¿a qué? A la aplicación. ¿Y cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios y sacamos conjeturas? Por eso estoy preocupado, porque muchos falsos profetas en la red social, que a veces nos conectamos nosotros, no estamos discerniendo. Y los que están siendo engañados, a veces son hermanos que hemos dejado de tener una estrategia personal de cómo escudriñar la palabra, y cualquier falso maestro nos enseña y dice, ay, mira, usó este versículo, sí, pero lo usó como un gancho, como los ganchos que usted pone su ropa, en Argentina decimos percha, y se va por la tangente, se va por otro punto aquel, y no es nada lo que tenga que ver con ese versículo. Entonces, en la observación, nosotros tenemos que tener claro, hay un objetivo. Ya sé que la mamá de Timoteo es Eunice. ¿Su abuela quién es? Loida. Y podemos seguir entrando a la observación. Estamos yendo a la forma práctica. Si usted quiere anotar, anótelo. Estoy como en una pizarra acá. En el primer paso, si vamos a tener una lectura, lo tenemos que hacer con paciencia. Este mundo no te da paciencia. Tenés que ir, si tenés que leer 5 o 10 veces el mismo versículo, léelo. Después vete al contexto, al versículo anterior. Con determinación. Si no hay un plan, o no tienes un plan, o yo no tengo un plan, siempre voy a estar en el mismo lugar. Creo que todos ustedes quieren avanzar en esto. Tercero, utiliza tu imaginación. Ayer, en una clase, digamos, que estábamos dando, uno de los estudiantes me dice, abrimos el pasaje donde Judas dio el beso. Y me dice, hermano, pastor, maestro, me dice, ¿sabe qué? Me imaginaba ese encuentro, dice ahí, y leí ese pasaje, lo voy a leer, y mi imaginación iba a ese encuentro que llegaba Judas con todo ese grupo. ¿Qué reacción habrá tenido Pedro ahí? O los demás. Judas no estuvo toda la noche orando. ¿Cómo le llevaba la imaginación? O sea, Dios quiere que vos pongas en práctica, en esa observación, poner a pensar toda la escena que está pasando ahí. Yo creo que vos querés aprender la verdad. Entonces me dice, ¿qué reacción habrá tenido, por ejemplo, Juan? ¿No? Porque dice, ahí le dio el beso. Y uno de ellos dijo, yo estuve leyendo que el beso era algo cultural de aquellos días. Qué lindo, hermano. Lo descubrió. ¿Cómo lo descubre? Le animo, hermano, consiga un diccionario bíblico. Segundo, consiga un manual bíblico de culturas, ¿sí? Para que entendamos un poquito más en esa área. Y una concordancia bíblica. Esas 3 herramientas le va a ayudar. Es como un mecánico. Si no tenés herramientas, no va a poder llevar a cabo el arreglo del motor. Ustedes, hermanos, que trabajan ahí, por favor, córteme el pasto. Uy, no tengo herramientas. Voy a agarrar con la mano así. No va a ser fácil. Entonces, todas estas cosas tenemos que ver, hermanos, que es esencial. En esa observación, no tienes que responder a estas preguntas que te van a hacer pensar como un tipo de detective. Cada vez que tengas un tiempo devocional, utilízalo, querido hermano y amigo, como una ayuda nada más. Como una ayuda. ¿Sí? Porque no va a decir, bueno, me dijeron que... No, es que para que te anime a preguntar. Utilízalo como ayuda y no como regla. Hay ciertas preguntas que puedes hacer al texto.
Tenemos un ejemplo que esté leyendo la parábola del buen samaritano. Si se habla de ese pasaje ahí en Lucas, ¿quiénes intervienen? Alguien que leyó ese pasaje, alguien puede decir acá quién interviene. ¿Quiénes intervienen ahí en ese pasaje, en la parábola del buen samaritano? Mira, ya te estoy dando un nombre ahí. Pensá lo que estamos preguntando. ¿Quién interviene? Allá dice un sacerdote. ¿Quién más? Ya tenemos un personaje. Un samaritano. ¿Quién más? Abre si quiere el pasaje, no hay problema. Pero es nomás yo te digo para que sepa que hay personajes. ¿Hay quién más? El samaritano. ¿Alguien más? Pensá un momentito. ¿No aparece un levita ahí? ¿Quién más aparece? Un sacerdote. ¿Quién más aparece? Los ladrones. Ya varios personajes. La segunda pregunta. ¿Qué está pasando? Y bueno, si me pongo a ver, lo están asaltando, no es nada fácil. ¿Ah? Tercera pregunta. ¿Dónde está pasando? Y si tú miras, dice que pasa entre Jericó y Jerusalén. Y ahí tengo que investigar, ¿y qué es Jericó? Agarró el manual bíblico. Jericó era una ciudad así. Y Jerusalén. ¿Y por qué pasó esto ahí? Y te vas a dar cuenta que en aquellos días, o sea, los religiosos no le importaba la sociedad, no le estaban dando la palabra de Dios. Los de Jericó, había mucha gente que estaba sin trabajo, en necesidad, y empezaron a ser ladrones en el camino, porque no les alcanzaba. Y justo cayó este hombre. Y ahí se te va a ir abriendo mal panorama. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Bueno, ya estamos hablando un poco de la causa, de la situación. ¿Para qué está pasando? Son las consecuencias. Esas son preguntas que le puede ir haciendo a ese texto para hacer un buen devocional. Después le puedo, hermano, hacer que usted lo anote, si no le da tiempo en esta mañana. Hay más preguntas, ¿no? Más preguntas. ¿Cuáles son las cosas que se están relacionando? ¿Qué cosas se parecen? Es como un detective, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han recibido una instrucción como esta? Hermanos, les animo. Porque no le quisiera decir, hermano, ten comunión, y usted está gritando, yo no sé. Es como una mamá le dice, aliméntate. Pero nunca me enseñaste a agarrar la cuchara, nunca después me instruiste ahora a que yo aprenda a cocinar. ¿Me explico? Tenemos que crecer en la vida cristiana. Un día van a venir maestros acá, evangelistas y pastores, ustedes van a distinguir si es verdadero o falso. No porque vamos a juzgar a las personas, pero vamos a juzgar el mensaje, lo que se está enseñando, si es la verdad bíblica. Si nosotros estamos observando, ¿qué queremos lograr con la observación, con todas esas preguntas como detective? Es recolectar, o sea, juntar la mayor cantidad de información, de datos. ¿Para qué? Para nosotros recién ir a la interpretación. No podemos interpretar si no observamos estos pasos. La interpretación busca explicar esos datos. ¿Sí? Busca explicar esos datos. Continuando con la interpretación, hay una razón por esto. La observación busca el qué. O sea, estas cosas que están sucediendo, tengo la información, el lugar, los personajes, ¿por qué está pasando esto? Entonces ahora la interpretación, donde nosotros vamos a llegar ahí, vamos a interpretar de acuerdo a toda esa información que tenemos, vamos a saber el por qué, ¿no? El por qué. Les voy a dejar un cuestionamiento, ¿no? Si usted quiere animarse, yo quiero animar a ustedes, hermanos. Sé que nosotros en nuestra historia de crecimiento espiritual hemos ido aprendiendo. Tenemos, por ejemplo, pasajes como que a veces se han malinterpretado. Me hicieron una pregunta ayer, me dice, ¿cuál es el ósculo santo? El ósculo santo. Algunos no saben lo que es el ósculo santo, pero podemos ayudar en esta mañana.
Es la expresión que había en el pueblo de Dios entre los creyentes del Nuevo Testamento, donde se expresaban unos a otros, sea al comenzar o al despedirse, en reunión con los hermanos. Y en el panorama de aquel tiempo se acostumbraba a 2 besos. ¿No? Se acostumbraba a 2 besos. Estamos hablando de la cultura de aquel día que se estaba escribiendo. Pero nosotros sabemos que acá, hermano, nuestra cultura es diferente. Yo quiero que piense un momentito, piense. Nuestra cultura acá en Estados Unidos, cuando hablo de Estados Unidos porque somos parte del cuerpo norteamericano acá, aunque tengamos nuestras nacionalidades de otros países, pero ellos nos han influenciado a nosotros de alguna manera. Dentro de la cultura norteamericana, por ejemplo, los que son más cercanos, padre, hijo, o mamá, o papá, o hermanos de carne, a veces por esa afectuosidad el saludo que es con un beso, un abrazo, más cercano, ¿sí o no? Dentro de la cultura norteamericana. Entonces, digamos, pero cuando se trata de algunos que tal vez no son de la familia, son amigos, conocidos, inmediatamente si una mujer le estrecha la mano, en la cultura norteamericana, ¿no? Claro que nosotros, los latinos, no miramos eso y a veces cuando comenzamos a venir al país, el hombre le estrecha la mano a la mujer. Estoy hablando americano. ¿Y qué pasa? La persona dice, bueno, entiendo que tiene su cultura así, pero entre ellos, el hombre no le extiende la mano a la mujer, porque sabe que han sido formados en la educación de que la mujer extiende la mano al hombre. Ustedes tienen cultura en cada país, llámale folclore o como le quiera llamar. Nosotros en nuestro país, en el contexto que estamos en nuestro país, es normal que todo el mundo sea expresivo no solamente con el papá y la mamá y los hermanos. Si es un amigo, un conocido, un hermano, inmediatamente te da un beso. Y te preguntan, si alguien le tiende la mano y dice, uy, qué frío que es. Entonces, si ese versículo que dice Pablo, saludaos con ósculo santo, yo lo trato de aplicar en el lugar donde yo vivo, tenés que saber, primeramente observar, tengo que saber cómo era la cultura en aquellos días. En segundo lugar, digamos, yo tengo que darme cuenta cuál es mi cultura aquí. Acuérdate que Pablo no está enfatizando una cultura judía de dar besos. Ya el beso era normal entre la cultura de ellos, ¿sí me explico? Él le está enfatizando cómo debemos ser expresivos unos a otros con los hermanos. Ese es el propósito principal. Ahora, si vengo a Estados Unidos y estoy con hermanos norteamericanos, yo no les puedo decir, hermano, mira, el Señor dice el ósculo santo. Más vale que se besen uno al otro, porque si ustedes no se besan, están mal con el Señor. ¿Es una buena aplicación esa, sí o no? No escuché a todos por igual. Quiere decir que algunos no consideraban eso, la observación. No consideraban una buena interpretación y una buena aplicación. Sí nos dice que nos debemos saludar con ósculo santo, pero si para el norteamericano darse la mano es ósculo santo, por la expresión que tiene, la actitud, el cariño, pues para él es eso. Yo no tengo por qué cambiar y decir estás mal si no das besos. Ahora, si el norteamericano va a El Salvador o va a Argentina y dice, no, ustedes están mal, acá deben darse la mano, ¿qué andan dando el beso ahí? Ahora él está mal, porque él está aplicando un pasaje bíblico de una manera incorrecta. Y podemos empezar a sacar más y más cosas, amados hermanos, donde nosotros vamos a descubrir que hay cosas que estamos haciendo sin considerar la observación, la interpretación y llegar a la aplicación donde queremos que Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? Entonces, hermanos, esperamos que esto haya ayudado. Sé que me he quedado a la mitad, pero si usted tiene el deseo para iniciar un nuevo año, para la gloria de Dios, para su crecimiento espiritual, entonces continuamos, si Dios permite, el domingo que viene a este horario, a la mañana, esta otra parte. Y por favor, véngase preparado, traiga un pasaje que tal vez usted no lo tiene claro o le han dicho y tráigalo. Acá lo hacemos en forma práctica como para ver si
qué estaba pasando ahí, o había un mal entendimiento o interpretación, y hermanos, que podamos crecer, ¿no?, espiritualmente. Vamos a orar.